vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ahorita les voy a compartir. Recording in progress. La semana pasada les estaba comentando sobre la evaluación. Validando, sí se tuvo una reunión esta semana en la cual nos dieron la nueva evaluación, que ya de hecho algunas personas, algunos catedráticos ya les estaban indicando cómo iba a ser la nueva ponderación, que era primer parcial, 15 puntos, ya no 10. Les voy a hacer la corrección y esta semana les voy a estar habilitando el módulo con la primera clase y con esa corrección de la evaluación. Y junto con eso, pues ya con el material de apoyo de esta semana. Entonces, eso les quería comentar, 15 puntos para el primer parcial, 15 puntos para el segundo y 35 de actividades, pero digamos que de esos 35, ahí serían los 20 que ya veníamos manejando, más podría ser los 15 de proyectos, o sea, un proyecto final o varios proyectos. Y luego tendríamos los 35 puntos de del examen final. Entonces, el examen final siempre va a valer 35 puntos. Entonces, la, la razón de ser de que la zona fuera de 26 puntos es por la forma como está distribuida el punteo, porque digamos que ustedes tienen que tener de esos, de los 35 más los 30 de exámenes, de esos 65 puntos, mínimo deberían de llegar a 26, ¿verdad? Para que el examen final pues tenga que sacar el 100%, que serían los 35. Entonces, por esa razón les habían comentado la semana pasada que variaba la zona, ya no era de 20, sino de 26. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, estamos claros con la evaluación. Todo claro, ingeniero. Todo Muy bien, bien. ingeniero. De acuerdo. Entonces ahí se los voy a estar actualizando. El día de hoy vamos a iniciar a validar de los sistemas operativos en red. ¿Qué es un sistema operativo en red? Vamos a ver cuáles son sus características, vamos a ver cuáles son los parámetros que deberíamos nosotros de considerar al momento de elegir un sistema operativo en red. ¿Por qué? Porque vamos a ver de esas características que tiene, pues necesitamos validar parámetros al momento de elegir un sistema operativo para un servidor y para qué tipo de sistema operativo van a tener los clientes. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar a validar el día de hoy. Entonces, de los sistemas operativos en red, tenemos que un sistema operativo en red, pues es el sistema que nos va a permitir a nosotros mantener a dos o más equipos unidos a través de algún medio de comunicación, como de lo que es el cable, o sea por un Wi-Fi, o sea por microondas. Entonces, es el medio de comunicación el que nos permite unir varias computadoras. Entonces, de allí que vamos a tener el sistema operativo en red. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de compartir los recursos tanto de hardware y de software. Dentro de los sistemas operativos en red más usados, pues tenemos lo que es
Windows, ¿verdad? Entonces ya también podemos validar en qué momento vamos a elegir qué tipo de sistema operativo es el que requerimos, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tengamos dentro de la organización. También tenemos dentro de los sistemas operativos en red, o sea, tenemos lo que es todo lo que está orientado a servidores. Está también lo que era Novell, que Novell Network es parte de lo que ya tiene inmerso los sistemas operativos que tenemos actualmente. Puede ser una LAN Manager, está también el Unix, está también Linux, que nos sirven para eh, los sistemas operativos en red. ¿Cuáles son, para recordar un poco, cuáles son para qué nos sirve el sistema operativo de un equipo? Y prácticamente el sistema operativo nos sirve para coordinar esa interacción de los elementos de hardware, como lo que es la memoria, el CPU, los dispositivos, los periféricos. Entonces, con el software. Entonces, el sistema operativo nos permite esa coordinación, nos permite realizar la administración de los dispositivos del hardware que tenemos junto con los programas y las aplicaciones. Nuestros recursos, se recuerdan, nuestros recursos son limitados, entonces necesitamos tener esa coordinación para que sea transparente la forma de trabajar en una computadora. El sistema operativo en red, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a coordinar esa interacción entre los recursos de la red y los equipos que están en la red de forma centralizada mediante un ordenador principal. Ese ordenador principal pues se va a convertir en un servidor, en un sistema en red. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar computadores u ordenadores que van a funcionar como servidores. Unos pueden funcionar como servidores y otros van a funcionar como clientes. Entonces, ahí tenemos dos tipos de máquinas, ¿verdad? Tenemos servidores y clientes. Cada uno de estos, ¿en qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar en su capacidad y en las características que vamos a validar. Los servidores, ¿qué es lo que van a llevar instalado? Pues un sistema operativo en red, porque ese sistema operativo en red va a tener que compartir los recursos, va a tener que validar los servicios al resto de los computadores que están dentro de la red. Entonces debe de garantizar que los servicios que está ofreciendo un servidor pues se realicen. Entonces, eso es con respecto a los sistemas operativos en red, que ahí ya manejamos lo que son servidores. También tenemos que en una red con un sistema operativo en red, pues hay dos roles claramente diferenciados, lo que son los servidores, que es el equipo con sistema operativo en red y que son los que son los encargados de proporcionar los recursos a los clientes. Y tenemos los clientes, que van a ser cada estación donde cada usuario pues utiliza su computadora y son equipados con sistema operativo monopuesto. ¿Por qué? Porque el cliente, aquí los servidores, pues van a ser multiusuarios, ¿verdad? Tienen que, va a proporcionar esos recursos a todos los clientes. Y un cliente, pues va a tener únicamente, va a ser utilizado por un usuario a la vez. Estos se van a conectar y van a validar al servidor para poder empezar a trabajar. Entonces, todas las políticas van a estar del lado del servidor. Entonces, si un cliente no tiene acceso, entonces no se va a poder conectar a
a la red de la organización. Si no existe un equipo con sistema operativo en red, entonces todos los equipos pueden tener una misma consideración y le vamos a denominar grupo de trabajo. O sea, se pueden realizar grupos de trabajo. Eso si no contáramos con si fuera una empresa muy pequeña y que tenemos equipos y que de alguna manera nosotros queremos que se comuniquen, ¿verdad? Entonces, podemos hacer grupos de trabajo, pero tiene sus desventajas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Todo claro, ingeniera. Gracias. Todo claro, ingeniero, gracias. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar. El software en los clientes, pues van a disponer de software para conectarse con los servidores. Vamos a tener cada una de nuestras máquinas, clientes, y van a disponer de ese software para conectarse con los servidores. Y el software en los servidores, pues tienen que tener todo tipo de herramientas, todo tipo de software específico para suministrar los servicios a los clientes. Entonces ahí ya tenemos esas dos diferencias, software de los clientes y software en los servidores. El software y hardware en un sistema operativo en red normalmente va a ser multitarea, ¿sí? O sea, va a procesar más de una tarea a la vez. ¿Por qué? Porque está recibiendo muchas solicitudes y debe de responder a esas solicitudes. ¿Qué es lo que caracteriza también? Que dispone ya más de un CPU. ¿Qué quiere decir? Dispone ya más de un núcleo. O sea, ya no solamente tiene un núcleo, sino soporta, ya va a tener más núcleos, lo que tenemos actualmente. Un Windows Server básico soporta hasta 2 núcleos y esto de forma simultánea. Entonces, debe de tener un multiproceso simétrico. ¿Qué quiere decir? Si tiene varios núcleos, quiere decir que en tiempo real se va a poder estar distribuyendo esas solicitudes, o sea, la carga se va a poder balancear en esos 2 núcleos. Para eso es que se tienen varios núcleos para trabajar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ventajas se puede dar? Como es multitarea, entonces, si tiene por ejemplo, si tiene solo 2 tareas y tiene 2 núcleos, pues una tarea se puede realizar en uno y la otra tarea se puede realizar en el otro núcleo. Entonces, tenemos que ahí sí se pueden realizar en paralelo las solicitudes. Entonces, esa es la ventaja de tener varios núcleos, que si no se tienen muchas tareas, se pueden en algún momento determinado, se pueden estar haciendo en paralelo las actividades. Entonces, esa es la diferencia de tener varios núcleos. Si el hardware pues cuenta solo con un procesador, pues no se va a aprovechar la ventaja de multitarea porque prácticamente tiene que realizar una tarea a la vez y darle como que si estuviera al usuario, para el usuario va a ser transparente, se estaría ejecutando como que fuera en paralelo, pero realmente ahí sí va a llevarse, si ustedes se recuerdan del algoritmo de Ron Robin, o sea, con un determinado de tiempo para poder ejecutarse cada proceso. Entonces, esa es la diferencia de trabajar con varios núcleos y con un solo núcleo. Los sistemas, ¿qué tipo de sistemas operativos en red podemos tener? Pues ya habíamos mencionado los sistemas operativos en cliente, que permiten el acceso a distintos servicios ofrecidos en la red. Eh, no solo los servicios que se ofrecen en la red, sino que
también se van a regir por los servicios que se delimiten dentro de la red. Y los sistemas operativos de servidor, pues son todos aquellos que llevan instalados los servidores de red, ya sea de forma local o que tengan comunicación con Internet. ¿Cuáles son esos servidores que podemos encontrar? Podemos encontrar el servidor web, un servidor de correo, un servidor DNS, un servidor de aplicaciones. Pueden haber varios tipos de servidores que se manejen dentro de la organización, siempre y cuando pues, las, las necesidades que se tengan y requieran de un servidor para poder suministrar los servicios que se necesitan ser compartidos. Desde ahí, ¿cómo voy a saber yo cuándo voy a necesitar un sistema operativo cliente y cuándo voy a necesitar un sistema operativo para servidor? Dependiendo de la necesidad, dependiendo de si los recursos que van a estar siendo accedidos a la máquina van a ser accedidos por muchos usuarios. Si tenemos que compartir algo en red, entonces tenemos que pensar en que no va a ser un sistema operativo para cliente, sino para un sistema operativo de servidor. Ahí les quería solicitar si ustedes pueden compartir qué tipo de servidores son los que se encuentran dentro de si están laborando dentro de la organización donde se encuentran. ¿Qué tipo de servidores son los que ustedes han visto? Aunque no estén dentro del área, pero más de algo hemos escuchado. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué tipo de servidores son los que identifican dentro de la organización? O sea, validar. Ingeniera, Sí, eh, en mi caso, trabajamos unos servidores de marca MikroTik ajá, que sirven para la administración de red y para limitar anchos de banda con las personas, ujú, firewall y DNS. ajá, Entonces, es solo como tipo, cabal servidor para los clientes, ¿va? ujú, ya. Gracias. Eh, Ahí Linux Kubernetes mencionaba Hugo. El servidor de archivos, indica Josué, ¿sí? El servidor de archivos. Ese, ¿y el servidor de archivos en qué sistema operativo? Ah, está el FileZilla. Ajá, en Windows. Sí, Windows, la idea de tener un servidor de archivos ahí es para que dentro de la organización pues se quiera compartir esa información y sea accedida por varias personas a la vez y garantizar que la información pues se le saca una réplica, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja de tener un servidor de archivos. Para el usuario va a ser transparente, va a seguir funcionando la la información, pero la idea de tener un servidor de archivos es garantizar que se cuente con esa información. Y si hay algún fallo en algún momento, pues se tiene una réplica de eso. ¿Alguien más? Ahí es el servidor de archivos en Windows, ¿sí? Ahí es donde podemos decidir qué tipo de sistema operativo es el que vamos a elegir dependiendo de la necesidad que vaya a tener. Puede ser que ese sistema de archivos, ese servidor de archivos, perdón, no vaya a estar fuera de la red, no de hacia fuera de Internet, sino se tenga solamente de forma local. Entonces, esa es una de ahí podemos usar, por ejemplo, un Windows. ¿Nadie más? De acuerdo, gracias.
Dentro de la clasificación, según su conectividad, podemos tener sistemas operativos centralizados, podemos tener los sistemas operativos en red y los sistemas operativos distribuidos. Entonces, ese es según su conectividad, podemos tener estos tres tipos de sistemas. Vamos a ver cuáles son los sistemas centralizados. Pues están formados por un servidor central y que recibe todas las peticiones a través de las estaciones que están conectadas a él. En algunos casos, estos sistemas generan la imagen de la pantalla del terminal. ¿Qué quiere decir? Puede ser que las estaciones, o sea, eh, que los clientes solo tengan que sea una terminal. Inicialmente se tenía un servidor en el cual ese servidor era en el cual se manejaba toda la información. Se manejaba la, los programas, se manejaba la base de datos, se manejaba el sistema operativo. Entonces, desde un servidor central y todos los clientes únicamente tenían una pantalla, una terminal. ¿Qué quiere decir? Solo tenían una pantalla, un teclado con el cual podían ingresar a un sistema. No tenían una PC como es actualmente, que a través de una PC puede conectarse los clientes. Otra tecnología, o sea, luego de que primero fueron las terminales, inicialmente fueron las terminales, porque el recurso de PCs pues era muy escaso. Luego de las terminales ya pasamos a las PCs y luego de las PCs ya se vio la necesidad de que no todos los usuarios utilizaban los recursos. Entonces, ahí ya volvimos a la terminología, lo que es el DIN Client. El DIN Client o clientes delgados, como se le conoce, son algunas computadoras con ciertos elementos de hardware y con ciertos servicios que le van a servir, que están un poco más allá de ser solamente una terminal. Entonces, a eso se refiere con los sistemas centralizados. ¿Alguna pregunta? Prácticamente esto de la terminal era básicamente los primeros sistemas que se manejaban. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí escuché que con sistemas centralizados. Usabilidad. Ah, de acuerdo. Gracias, José. Ahora pues vamos a ver los sistemas operativos en red o NOS o Network Operating System. Básicamente, aquí los sistemas operativos en red, pues los usuarios perciben la multiplicidad de máquinas que se van a encontrar en la red. ¿Por qué? Porque se van a poder, digamos, no me funciona una impresora, entonces yo puedo ver en qué otros dispositivos de impresiones existen dentro de la red y pueden acceder. Entonces, esa es la ventaja de tener sistemas operativos en red. ¿Por qué? Porque vamos a poder compartir esos recursos. Entonces, los usuarios perciben la multiplicidad de máquinas que se encuentran en la red y acceden a los recursos conectándose a la máquina remota apropiada. Esto significa que para pedir un servicio o un recurso, aquí ya tenemos una nueva figura. Anteriormente no se tenía, pero ya existe la figura de administrador. ¿Quién es el administrador?
es el que debe de configurar las máquinas cliente, o el servidor indicando dónde se proporciona este servicio. Entonces aquí ya tenemos el administrador. Eso sería con respecto a los sistemas operativos en red. ¿Cuál va a ser su objetivo? Es compartir recursos e información y ofrecer servicios en la red. Entonces, ese es el objetivo de los sistemas operativos en red. Luego tenemos los sistemas operativos distribuidos. Distribuyen. ¿Para qué se necesita un sistema operativo distribuido? Aquí ya no es solo un servidor, ya es varios servidores los que se encuentran y que no sabemos la ubicación de esos servidores. O sea, para el usuario no sabe cuál es la ubicación de esos servidores. Los servidores pueden estar en una ubicación distinta. Entonces, para eso nos sirven los sistemas operativos distribuidos. ¿Para qué? Para distribuir las tareas entre los distintos recursos de forma transparente para el usuario. Su objetivo es que una red completa de máquinas parezca un único superordenador. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de máquinas que parezca como un solo servidor. ¿Qué es lo que va a hacer el usuario? Acceder a los recursos remotos, ¿verdad? Porque no están físicamente en la misma ubicación, tal como accede a los recursos locales. ¿Qué quiere decir? Sin saber la ubicación donde se encuentra. Entonces, los sistemas operativos distribuidos tienen que garantizar que la comunicación entre los distintos servidores. Y si falla uno, pues entra a funcionar el otro. Entonces, esa es la ventaja de tener los sistemas operativos distribuidos. Aquí el sistema pretende trabajar con una colección de sistemas autónomos capaces de comunicarse y cooperar mediante interconexiones, ya sea de hardware y de software. Si siguen trabajando, lo que les mencionaba, en caso de que alguno falle, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica de los sistemas operativos distribuidos. ¿Cómo sabemos si realmente es distribuido? ¿Por qué? Porque debe de garantizar la tolerancia a fallos, la ubicación de los de servidores es ubicación distinta, esa es otra de las características para que sea distribuido. El primer proyecto de sistema operativo distribuido fue Amoeba y el lenguaje Python pues fue desarrollado para esta plataforma. Ese fue el primer proyecto como un sistema operativo distribuido. ¿En qué se han convertido? Se han convertido en los sistemas operativos para los clústeres de computadores. ¿Qué quiere decir? Un clúster de computadores quiere decir varios servidores que van a estar funcionando y proveyendo servicios para los clientes. Entonces, eso quiere decir un clúster de computadores. Entonces, eso es lo que nos permite un sistema operativo distribuido. Los sistemas operativos en red incorporan conceptos de los sistemas operativos distribuidos, como por ejemplo las herramientas para crear clústeres o grupos de servidores. Entonces, ese grupo de servidores van a estar sirviendo a todos los clientes. Entonces, eso es lo que es uno de los conceptos que están inmersos en los sistemas operativos en red. ¿Para qué? Para trabajar y repartirse la carga de trabajo. Cuando hablamos de balance de carga, tener estos grupos de servidores lo que nos va a permitir es
de que la carga se va a distribuir en todos los servidores que estén sirviendo y proporcionando los servicios. Entonces, esa es la ventaja de tener varios servidores, porque se va a repartir, se va a balancear esa carga de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí estamos claros? ¿Qué es un sistema operativo en red? ¿Qué es un sistema operativo distribuido? ¿Y qué es un sistema operativo centralizado? Sí, ingeniero, gracias. ¿De acuerdo? Gracias. El sistema de archivos, ahí ustedes ya lo habían mencionado, que uno de los servicios que se encontraba, de los servidores que se encontraban dentro de sus organizaciones, está el sistema de archivos distribuido de Windows. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Pues este sistema de archivos nos va a permitir el almacenamiento en red y sin que los usuarios conozcan en qué servidor se produce. Y se realiza una réplica de los archivos en varios servidores para proteger la información en caso de que se produzca un fallo. Entonces, ese es otra de las utilizaciones de los sistemas distribuidos que podemos tener este tipo de servicios, ¿verdad? Para los clientes, y esto anteriormente pues no se tenía y actualmente pues ya se puede tener. ¿Qué características? ¿Cuáles son las características de un sistema operativo en red? Cuando hablamos del sistema operativo en red, ya estamos hablando básicamente de sistemas tanto operativos para servidor como para cliente. Aquí dentro de las características es la gestión centralizada de los recursos y equipos de la red. Se realiza por un servidor con sistema operativo en red. Entonces, aquí la idea es tener la gestión centralizada de recursos. ¿Qué quiere decir? Colocar una política que afecte a todos los clientes, colocar, por ejemplo, se quiere hacer una instalación masiva de algún programa, entonces se le puede indicar desde el servidor para obligar a los clientes que realicen una determinada actividad. Ya vimos, ahí ya mencionábamos al administrador, ahí aparece la figura del administrador de red. Si ahora les pregunto, si tuviéramos un sistema en la cual se crean grupos de trabajo, ¿será que es necesario que exista un administrador? ¿Cómo? ¿Es necesario? Bueno, sí, por lo menos debe de tener los conocimientos de cómo crear esos grupos, ¿verdad? Entonces, tanto para los sistemas operativos en red, pues se puede dar el caso de que sí se necesite, pues, de crear, cómo crear los grupos. ¿Qué es lo que va a realizar? Pues va a gestionar la infraestructura de la red y en los grupos de trabajo no se gestiona la infraestructura de la red, solo se crean los grupos de trabajo. Conecta todos los equipos y recursos de la red. Esa es otra de las características de los sistemas operativos en red. Coordina las funciones de los periféricos y recursos. Aquí hay algo importante. Proporciona seguridad controlando el acceso a los datos y los recursos. O sea, aquí tiene que tener las herramientas, el sistema operativo nos tiene que proporcionar la forma como debemos de gestionar los accesos, qué niveles de accesos podemos generar, a qué acceso va
y qué tipo de acceso van a tener los usuarios. Y se puede, básicamente a través de la seguridad, vamos a proporcionar o a limitar los accesos de un cliente. La optimización de la utilización de los recursos, esa es otra de las características. Tiene que optimizar la utilización de los recursos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un usuario está realizando demasiadas peticiones o se ha quedado, ha hecho ahí algo para que se quede bloqueada? Una, aquí con la optimización de la utilización de los recursos, una, algo que hizo un usuario fue haber conectado eh, un, un punto de red. En un punto de red lo que hizo ahí hizo como un puente en el cual se estuviera comunicando en hacia un punto de red, hacia otro punto de red. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahí se estaba como que deteniendo, como que colapsando ahí esa, ese punto, y ahí es lo que viene, bueno, ahí ya es la parte de redes donde eh, se tiene que realizar por segmentos, ¿verdad? Para que si hay algún conflicto en un determinado segmento, solo a ese segmento saquemos fuera del, de- del servicio para poder detectar los fallos. Otra de las características que permiten la gestión centralizada de los usuarios, haciendo posible que estos trabajen con su propio entorno de trabajo en cualquier equipo de la red sin tener necesidad que darles de alta en cada una de las computadoras. Entonces, la gestión centralizada de los usuarios, quitar y poner accesos de una forma centralizada. Esa es otra de las características. Disponen de herramientas para detectar posibles deficiencias en los servicios que ofrecen en la red. Esa es otra de las características. También soportan a varios usuarios a la vez, ya sea por medio de sesiones remotas en el servidor o por ofrecer el servicio, por ofrecer el servidor servicios de red. Entonces aquí ya tenemos otro concepto que son las sesiones remotas. Entonces, un usuario se puede conectar remotamente a, al servidor o a donde se le dé acceso. Entonces, eso es otra de las características. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Bien, Inge, gracias. La característica del multiprocesamiento simétrico, ya habíamos validado de esto, que era prácticamente cuando un computador o un servidor va a tener varios núcleos, ¿verdad? Entonces, aquí el multiprocesamiento simétrico está basado en el reparto de las tareas equitativamente entre todos los procesadores o todos los núcleos. Esa es otra de la característica. Está también el modelo basado en cliente-servidor. Aquí existen uno o más clientes que solicitan un servicio y un servidor que lo proporciona. Es habitual que un servidor actúe como tal para ciertos servicios y como cliente para otros. ¿Qué es lo que permite utilizar el hardware de los servidores? Lo que permite utilizar el hardware de los servidores, aquí dispone de un hardware avanzado como lo es el HBA, que es Host Bus Adapters, que esto es lo que nos va a servir para conectarse a una red de almacenamiento SAN. ¿Qué quiere decir? El SAN son elementos que nos van a servir para tener una capacidad de almacenamiento.
Y a través de este hardware vamos a poder realizar eso. Entonces, eso es una de lo que tiene que tener un servidor. Tiene que tener hardware que nos permita tener este tipo de servicios, o sea, cómo crear un almacenamiento donde se pueda tener un clúster de discos, por ejemplo. Entonces, ahí es esta forma cómo se va a almacenar la información. O, por ejemplo, tener la posibilidad de utilizar más memoria RAM. Un servidor no solamente tiene que tener un disco, un servidor tiene que tener varios discos donde se pueda almacenar la información. Y a través de este hardware es que nos va a permitir eh, tener este tipo de servicios. ¿Quiénes van a- a optar por este tipo de servicios? Pues requiere de recursos, dependiendo de la magnitud y de qué tanta información se esté almacenando dentro de la organización. Entonces, este es una de las características que tiene el sistema operativo en red. O sea, provee más servicios que un cliente, ¿verdad? Dentro de sus funcionalidades, aquí tenemos que ya vimos que era compartir recursos, ¿sí? Compartir recursos. Permitir distintos usuarios con diferentes niveles de acceso a los recursos. La coordinación de acceso a los recursos, básicamente la gestión de usuarios, qué tipo de accesos, qué tipo de permisos son los que se le van a otorgar a los usuarios. Si va a poder crear, borrar, modificar, ¿verdad? Usuarios o grupos de usuarios, otorgar permisos de usuario a recursos de red, asignar o denegar permisos, la gestión de la red y también tiene que tenerse la monitorización. La monitorización, aquí tenemos que estar monitoreando, tenemos que tener herramientas para monitorear cuál es el rendimiento que está teniendo el servidor. ¿Por qué? Porque si hay alguna congestión, si hay alguna falla, entonces tenemos que detectar qué cliente o qué es lo que está ocasionando esa falla, qué es lo que se está saturando. Si, por ejemplo, hay algo bien importante dentro de la monitorización, es ver qué tanto espacio tenemos disponible en el servidor, o sea, qué tanto espacio, si es un servidor de base de datos, tenemos que estar monitoreando que tenga el espacio suficiente para que pueda continuar su funcionamiento. Entonces, esta monitorización es importante porque se tiene que estar velando por el rendimiento. La seguridad es otro de los mecanismos, otra de las particularidades que se tiene que tener en un sistema operativo en red. Con respecto a la seguridad, tenemos que los niveles de seguridad de los sistemas operativos más utilizados están definidos en el libro naranja del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos niveles son del más vulnerable al más seguro. Aquí tenemos los niveles, el D, C1, C2, B1, B2, B3 y A1. Entonces hay niveles de seguridad. Los principales sistemas operativos comerciales poseen un nivel de seguridad C2. Entonces, en este libro naranja del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, se encuentran los niveles de seguridad de los sistemas operativos. Ahora bien, hay algo importante que nosotros debemos de saber. Si nosotros estamos administrando, ¿sí? Si nosotros estamos administrando
Bueno, ahorita no tengo por acá. ¿Quiénes de ustedes, de los que indicaron ahí, los tipos de servidores, pues han tenido la oportunidad de estar como administrando esta parte de los servidores? ¿Hay alguno de ustedes? Ah, dice, algún día me tocó, ya. Y en en ese tiempo que te tocó, ¿tuviste la oportunidad de seleccionar el tipo de servidor que se iba a comprar o ya estaba comprado? Ah, ya estaba todo, solo administrar nada más. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Aparte de Hugo. Yo solo servidor de correo, ingeniero. Ah, ya. ¿Y ese servidor de correo, o sea, lo compraron? ¿Estuviste en la selección de... Ya estaba comprado. Ah, ya estaba Ya comprado. estaba comprado solo la administración, básicamente. Ah, ya, ya, ya. Mm, Permítame, ahí no vi. ¿Quién fue el que habló? Perdón. Jonathan Guzmán, Jonathan Guzmán, sí. sí. Ah, de acuerdo, Jonathan. Entonces, ahí ya estaba comprado el servidor, dice Jonathan. Es interesante estar desde que se crea, desde que se compra el servidor, porque ya se tiene la participación con los proveedores, vemos qué es lo que nos ofrecen los proveedores, ver qué tipo de marca, cuál es cuáles son esas características importantes que debemos de tener para elegir un sistema operativo. ¿Sí, José? Ingeniero, disculpe una pregunta, no sobre lo que está ahorita en la presentación, sino lo anterior de los niveles de seguridad. Ajá. ¿En qué se basa el tipo de nivel de seguridad que se implementa? ¿En la calidad del servidor o en la necesidad que se tenga? O, o, Es un o el... conjunto. O Ajá. sea, ahí la seguridad se va a, digamos, qué tantas vulnerabilidades son las que defienden, ¿ya? O sea, va a importar qué información se maneje, entonces, para Ah, decidir. sí, Ok. exacto. Ajá. Sí, de hecho, por ejemplo, si es para una red local, por ejemplo, hay que hay que ver cuáles son las vulnerabilidades hay que tener una investigación, ¿sí? De las vulnerabilidades que tienen los sistemas operativos. Hay que validar si las vulnerabilidades que tienen los sistemas operativos para servidor, qué tan fácil las han resuelto, eh, si, si con una nueva versión de esta casa sacan una nueva versión y las vulnerabilidades son altas, entonces hay que ver tanto la necesidad, qué tipo de información es el que debemos de, de guardar y sobre todo si va a estar fuera de nuestra red local. Perfecto, gracias, ingeniero. ¿Sí? O sea, hay varios parámetros. ¿Qué tanto yo quiero que esté, eh, qué tanta seguridad necesita ese servidor para qué tipo de información, ¿verdad? Si es información crítica, debo de respaldarme con garantizar el servicio. Por ejemplo, debo de validar también si tiene que estar 24/7. Entonces ahí ya viene otro elemento como la redundancia. Ya no solo tendría uno, sino tendría dos. Ahí si tienen preguntas, perdón, ahí les voy a agradecer que las realicen. Ahora, eh,
Si nos tocara, sí, realizar la selección de un sistema operativo, tenemos que tener varios parámetros, ¿sí? En primer lugar, si va a ser un sistema libre o con licencias y de dónde vamos a poder determinar eso. Por ejemplo, tenemos que ver los recursos de la empresa. Tenemos que ver si la empresa, cuánto dinero está dispuesta la empresa a invertir. Entonces, por ahí debemos de empezar. ¿Cuánto dinero se cuenta si tiene recursos? Entonces, como para optar a un sistema libre o con licencias. Y ver también el costo, el costo que se va a tener. Tal vez ustedes puedan decir, inicialmente eh, me puedo enfocar en un sistema libre por reducción de costos, pero también tenemos que ver el soporte, cuánto me va a costar el soporte, ¿sí? Si vamos a tener empresas que me van a dar ese soporte, ¿sí? Si voy a tener que capacitar al personal, cuánto me va a costar capacitar al personal. Entonces, ahí hay que hacer un balance de que tal vez elijo un sistema libre, pero para el mantenimiento, para las nuevas versiones, yo debo de validar cuánto me costaría. Entonces debo de hacer ese análisis de costo-beneficio, tanto a corto plazo como a mediano plazo. Entonces ahí tengo que validar eh, este parámetro. Entonces aquí tal vez yo lo veo al principio, no voy a gastar tanto, pero más adelante puede ser que yo tenga que hacer un desembolso con el soporte, ¿verdad? ¿Qué tipo de licencia? En función de los clientes que vayan a estar conectados, del uso que se le vaya a dar, si el sistema que yo voy a elegir maneja tipos de licencias, entonces debo de validar cuánto valen esas licencias. Entonces, eso es otro de los parámetros. Aquí también tenemos que ver los servicios y las funcionalidades que deba ofrecer el servidor. O sea, si va a ser un servidor de aplicaciones, si es un servidor de impresión, si es un DNS, si es un servidor de correo. Entonces, ¿qué funcionalidades son las que debe de ofrecer el servidor? Entonces, ese es otro de los parámetros. Porque si se necesita de algún software, de herramientas especiales para, si se necesita, qué tipo de aplicaciones son las que va a manejar, qué tipo de servicio, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar el sistema operativo. Otro parámetro aquí es su escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que pensar no solo en el momento, sino tenemos que pensar a futuro. Tenemos que ver eh, cuáles son las estrategias de la organización, en donde la organización se visualiza a 5 años, entonces, o a 3 años. Si, por ejemplo, la empresa se visualiza estar en más países, tener más sucursales, más usuarios, entonces ahí tenemos que ver que las posibilidades de ampliación de los recursos y del hardware del servidor. Entonces, este servidor me funciona con qué capacidad. Y si incrementamos esa capacidad, si yo voy a poder ampliar los recursos. Entonces, a eso se refiere con la escalabilidad. Debo de ver en dónde estoy, cuánto necesito y más adelante cuánto voy a necesitar, cómo va a crecer la organización. Entonces también eso debo de ver. Que el sistema operativo disponga de herramientas que permitan la creación de un servicio o clúster y que se organice como una granja de servidores. ¿Qué quiere decir? Que me permita, si de acuerdo a las necesidades de la empresa se necesita tener más servidores que provean ese servicio, entonces yo debo
de contemplar. Sí se va a poder realizar. ¿Alguna pregunta con estos parámetros? No, ¿Qué otro ingeniero. parámetro? ¿Qué otro parámetro consideran ustedes que se podría tener, además de esto? Exacto, sí, la simplicidad, exactamente. La simplicidad, dice, del manejo del sistema. Aquí también la simplicidad, aquí también tenemos que ver, en mi servidor yo puedo tener este sistema operativo y también tengo que ver si mis clientes van a poder conectarse a este servidor. Entonces, ahí también qué tan fácil es de administrar, qué tan fácil es de utilizar y también si tenemos personal capacitado para que ella conozca o cuánto va a costar capacitar a la persona encargada. ¿Algún otro parámetro? Inge, yo he escuchado de dos tipos de escalabilidad, Ajá, horizontal y vertical, ajá, sí. pero no sé a qué Por, se refiere. Esa es la pregunta. ajá, ya. Aquí tenemos la escalabilidad, por ejemplo, qué otros servidores son los que se van a, qué tanto puede crecer en cuanto a hardware, qué tanto puede crecer en cuanto a si los que ya tenemos podemos seguirle agregando recursos, ¿sí? O sea, si tenía solo dos núcleos, si yo puedo aumentar la capacidad de ese servidor, ¿sí? Y tener sobre todo si puedo seguir actualizando las versiones. A eso se refiere. La capacidad de versiones, la capacidad de qué tanto va a continuar funcionando si no se vuelve obsoleto. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Permítame, vamos a olvidar. Ajá. Dice, Hugo dice vertical es mejorar sobre el mismo servidor y horizontal es escalar con varios servidores a la vez. Exactamente lo que les acababa de comentar. Uno es qué tantos recursos le puedo incrementar a ese y qué tantos servidores más puedo agregar. Gracias, Hugo. ¿Alguien más? ¿Ninguno? De acuerdo. Acá están. Ya vemos 44. Ahora somos bastantes. Aquí, el otro parámetro que les mencionaba es el tiempo de vida de las versiones. O sea, digamos, un sistema operativo que constantemente está realizando cambios, pues no es tan deseable. ¿Saben por qué? Porque, digamos, dentro de las empresas, me van a responder ustedes a esta pregunta. Dentro de las empresas, ¿será que la empresa eh, quiere estar, si para actualizar, se requiere ¿qué se requiere para estar actualizando una versión? A ver, ¿qué se necesita para actualizar una versión?
La licencia ya no, solo la actualización, creo. Ajá, la licencia, ajá, Yo he visto que primero lo prueban como en otro servidor aparte, un servidor de pruebas, porque no pueden tirar el servidor, el oficial, no lo pueden tirar solo así a la actualización. Porque puede ser que exacto, alguna actualización no quede bien. exactamente. Eso es importante, hacer las pruebas, crear y qué requiere de crear otro servidor para pruebas. Tiempo, dinero. Tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces, eso es el tiempo de vida de las versiones. También tenemos que ver que el sistema operativo pues no esté realizando constantemente cambios porque para el cambio para una empresa requiere tiempo, requiere dinero, requiere recursos, requiere hacer ese piloto, ¿sí? Para no, lo que mencionaba ahí el compañero, no se puede cambiar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No puedo, me dicen, mire, tenemos que hacer conciencia, digamos, si estamos como administradores y puede ser que nuestros clientes lo vean como, mire, solo lo cambia y ya. No, hay que hacer un plan, hay que hacerle conciencia de todo esto que ustedes están mencionando. Entonces se hace una lista del tiempo que se necesita de inversión para hacer esa actualización. Entonces, dentro de una empresa y más si ese servidor ya tiene servicio, bueno, si es un servidor va a estar prestando un servicio. Entonces, ahí otro compañero indicaba algo importante, deshabilita servicios temporalmente. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que coordinar la salida de ese cambio. ¿Cuándo va a dejar de funcionar el anterior? ¿Cuándo va a entrar a funcionar el nuevo servidor ya con la versión actualizada? Y debemos de que las pruebas se hayan hecho a conciencia. Debemos de validar también que todas las aplicaciones que ya existían en ese servidor y al actualizarle el sistema operativo sigan funcionando. Puede ser que la aplicación sea muy antigua y que necesite eh, continuar funcionando. Dentro de las empresas eh, mantienen aplicaciones que tal vez ya en la plataforma en la cual fueron desarrollados ya se encuentran fuera de, o sea, ya no tienen soporte, ya ni la empresa que lo creó eh, ya no da soporte. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida. Entonces, eso también tenemos que validar, que todos los servicios sigan funcionando. Y las pruebas tienen que ser de calidad, porque no nos podemos arriesgar que un servicio se quede fuera. Hacer un inventario de todos los servicios que se encuentran y garantizar que ese cambio se va a tener de una forma controlada. Por eso el tiempo de vida de las versiones, tenemos que tomar una versión que esté estable, ¿verdad? No solo porque vaya a la última versión y que tenga, dependiendo de que si la última versión tiene lo que necesito, pues habría que validar. Pero si no, tenemos que elegir una versión que sea estable, que ya las vulnerabilidades, que ya los problemas ya se le hayan resuelto. Entonces, puede ser que dentro de una organización no tengan la versión actualizada a la última de, de un Windows Server, por ejemplo. Ahora les pregunto, esto de las versiones dentro de la organización donde se encuentran, ¿qué tan qué tan actualizadas están las versiones de los sistemas operativos? Por ejemplo, ahí mencionaban el servidor de correo. Eh, una o dos versiones anteriores, ingeniera, para no usar la última, hasta que se compruebe que sí funciona, como ya comentaba Raúl, por fallas. Ajá.
Si ya sirve, no hay que tocarlo. Dice. Ajá, No. entonces uno o dos otros. Sí, Leonardo dice, si ya sirve, no hay que tocarlo. Sí, debemos de realizar, si vamos a hacer cambios, que sean controlados, ¿verdad? No podemos quitar y poner, ¿verdad? Sí, una o dos versiones anteriores, dice. Ya tomar una eh, versión estable. ¿Alguien más? ¿Ninguno? De acuerdo. Otro parámetro es su fiabilidad, ¿sí? Su fiabilidad, que no solo va a depender de los elementos de hardware, sino también del sistema operativo, qué tan fiable es el sistema operativo. Esto ya habíamos mencionado algo, el costo y grado de satisfacción del soporte técnico. O sea, si yo debo de pagar por ese soporte, o por lo menos pagar para tener un soporte, debo de pagar, no quedarme a cero, sino tener algún tipo de servicio de soporte, el grado de conocimiento de los técnicos, o sea, qué conocimiento es el que se necesita, su rendimiento, le había mencionado al compañero, la facilidad de uso, o sea, si va a ser fácil de utilizar. Si no va a ser fácil y así la empresa lo elige, pues ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta si no va a ser fácil de usar? Pues capacitar. Si la empresa lo elige, pues entonces eh, que capacite. Ahí se necesita de capacitación. Entonces, ese sería otro de los parámetros. También tiene que tener eh, herramientas para el cumplimiento de directivas de seguridad y privacidad que marca la legislación. O sea, si se debe de cumplir con, vamos a validar, hay alguien más que haya documentación, dice Leonardo. Es importante si es muy nueva la tecnología que va a ser más difícil de usar. Exacto. La documentación. Se debe de tener una guía rápida, ¿verdad? Una guía rápida y se debe de tener la documentación. ¿Qué hacer en casos de alguna falla? Entonces, todo se tiene que documentar. Si hubo una falla, entonces, ¿cómo se solventó? ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo para todo eso, todas las fallas? Es bueno documentarlas también para si más adelante se necesita de elegir otro sistema operativo, pues entonces ya se tiene la experiencia de este y qué más podemos tener en cuenta para elegir, para tener los parámetros. La posibilidad de alojamiento en un servidor virtual. Actualmente las empresas están realizando servidores virtuales. Las empresas ya para reducir costos están realizando la virtualización. Entonces, ese sería otro de los parámetros. Herramientas para la administración centralizada. ¿Qué herramientas son las que se pueden contar? Y el soporte para el sistema de almacenamiento necesario. Entonces, esos son otros de los parámetros. Aquí tenemos otro, el tipo de arquitectura de red, si va a ser cliente-servidor o solo va a ser grupos de trabajo y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a qué tanto quiera gastar la empresa. El nivel de seguridad de red, eso ya habíamos mencionado anteriormente. Las redes de cliente-servidor pues son más seguras. Los grupos de trabajo son entornos menos seguros, o sea, si solo hacemos grupos de trabajo y no cliente-servidor, y debemos de controlar el número de usuarios de la red. ¿Por qué? Porque puede ser que el tipo de licencia que tengamos solo nos limite al número de usuarios de red. En los grupos de trabajo es más que todo para número de usuarios pequeño.
Cuando tenemos un número de usuarios elevado, ahí es donde ya validamos en la tecnología, pues cliente-servidor, el número de equipos que van a estar en la red. Debemos de controlar el número de equipos que van a estar en la red. Y también tenemos que ver si alguien de fuera llega eh, para poder estar en nuestra red. Entonces también tenemos que ver cómo controlar el acceso de invitados. Otro, aquí ya vemos la interoperabilidad de la red. O sea, ya les había mencionado esto, que tenemos que controlar los diferentes programas y máquinas de distintos fabricantes que sigan funcionando. El grupo de trabajo pues tiene menos opciones de interoperabilidad y tenemos la parte de red de cliente-servidor. La interoperabilidad basada en servidor pues va a ser más sencilla de gestionar. La basada en cliente es más difícil de gestionar ya que está instalada en cada cliente. Y acá se puede limitar, se le puede quitar que un cliente no pueda instalar más que lo que ya tiene en su máquina. No puede instalar más de eso. Entonces ahí podemos reducir esa gestión. Se tiene que tener una política para poder administrar los clientes, para tener ese control. Y sobre todo, ¿verdad? Somos humanos, podemos compartir, y si alguien es administrador, puede compartir esas credenciales y que un cliente pueda acceder y realizar, pues, actividades que no le corresponden. Ahí es donde vamos a tener, pues, la seguridad de nuestra red. Si hacemos eso, la seguridad de nuestro servicio, pues se va a degradar. No sé si alguien quiere aportar algo más. Creo que no, ingeniero. Gracias. 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 ¿Qué servicios podemos tener en la red? Pues los servicios de red van a ser los programas que se ejecutan de forma permanente en los sistemas operativos y que determinan qué es lo que se puede hacer sobre el sistema. Seguridad, las políticas de seguridad, el uso de compartido de archivos, impresión, correo electrónico y mensajería. Podemos tener la web, los soportes de interoperabilidad para conexiones con otros sistemas operativos, servicios automatizados de procesos. Entonces, esos son algunos de los servicios que podemos tener. Y aquí entra la función del administrador. La función del administrador aquí, pues para realizar su labor de forma adecuada, debe de contar con conocimientos sobre lo siguiente. ¿Qué es lo que necesita saber el administrador? Necesita saber sobre sistemas operativos, cliente y servidor, redes, al menos a nivel de TCP/IP y de servicios de red, programación. Ustedes me dirán, pero ¿para qué necesita programar? ¿Para qué necesita saber programar si solo va a administrar el sistema operativo? Pero para los que ya han manejado servidores o sistemas operativos en servidores, no me van a dejar mentir que tenemos la necesidad de creación de scripts, ¿sí? De crear rutinas o de dejar jobs, como se le conoce, tareas que se estén ejecutando, y para eso necesitamos pues saber cómo programarlos. Entonces podemos diseñar nuestras propias tareas indicándole qué hacer. Entonces necesitamos creación de scripts y también pues conocer de seguridad informática para saber cómo proteger al servidor. Entonces, esos son algunos de los conocimientos que debe de tener un administrador. No sé si alguien más tenga algún otro punto para agregar aquí para los administradores.
de los que ya fueron en algún momento, ¿qué más necesitaron saber? Yo creo que con la programación ya incluye los backups para no estarlos haciendo a cada cierto tiempo. Lo cual, Sí, también ahí se tendría la parte de los backups. Si se tiene alguna, sí, ahí sería una aplicación específica, ujú, cómo hacer los backups. Garantizar, bueno, ahí ya estamos hablando de los backups, ahí tiene que haber una persona, aquí se puede ejecutar, ¿va? Aquí ahí en función del administrador sería que realmente se ejecute. Y si no hay una persona encargada de backups, pues le tocaría revisar que esos backups, eh, monitorear o tener una muestra y en algún momento validar que ese backup sirve, porque puede ser de que en el momento que se necesite no sirva el backup. Entonces ahí garantizar que el backup está funcionando. Vamos a exacto. validar. Dice, si el servidor es físico, conocimiento técnico en el hardware. Exactamente. Sí, por lo menos vamos a tener un servidor físico, ¿verdad? Y luego de ahí, pues podemos crear eh, servidores virtuales. Sí, exactamente. También conocimiento de hardware. ¿Alguien más? ¿Nadie? De acuerdo. Ahora, aquí les voy a dar un ejemplo. Esto ya es antiguo, el Windows 2003-2008. Algunos servidores todavía estaban en esta versión y ya se están migrando a la versión más reciente porque ya hay versiones muy antiguas y también esta versión es bastante antigua. Es un sistema operativo de entorno servidor, ¿sí? Es multitareas, soporta básicamente desde dos procesadores. El resto de versiones soportan hasta 16 procesadores, distribuciones en formato clúster de varios equipos que funcionan como uno solo, multiusuario y trabaja en tiempo compartido, multiplataforma y portable entre diferentes arquitecturas. Eso es otro dato importante. Soporta aplicaciones de DOS y Windows de 16 y 32 bits. Las distribuciones en plataformas de 64 bits necesitan un hardware especial. Entonces, acá tenemos algunas de las características de Windows 2003-2008, que ya es una versión antigua. Entonces, algunos servidores todavía estaban en esta versión. Aquí tenemos esta versión, utiliza ya lo que es el Active Directory. El Active Directory, la cual se basa en varios protocolos de red y tenemos algunos de los protocolos en los que se basan. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir va a ir almacenando en tiempo real datos sobre la identificación de los usuarios que forman parte de una red de ordenadores. Todos estos datos quedan bajo un elemento central de control. Entonces, si nosotros queremos utilizar una nueva aplicación en la cual necesitamos que se autentiquen con los datos que están en el Active Directory, entonces se puede realizar. Entonces, esa es la ventaja de usar el Active Directory. Es como la base de datos donde va a estar toda la información de los usuarios. Ese es solo un ejemplo de un sistema operativo servidor. Y ahora ustedes van a realizar este ejercicio, ¿sí? Van a realizar este ejercicio. Ahí les voy a agradecer que copien, ¿sí? Copien este
y que ustedes me van a indicar qué tipo de sistema operativo pues van a necesitar cada uno de los equipos. Por favor, ahí les voy a agradecer que copien. ¿Listo? ¿Ya todos lo tienen? ¿De acuerdo? ¿Los demás? Les agradeceré que pongan ahí en el chat si ya lo tienen. Ya, ingeniero. Gracias. Gracias. Y aprovechando, de una vez les voy a dejar el siguiente. ¿Sí? Este va a ser uno. Y el siguiente, les vamos a dejar el siguiente. Esta tarea de investigación. Esta tarea se las voy a activar en la plataforma. Aquí deben de realizar la investigación sobre las familias de los sistemas operativos para servidores. Por lo menos de las últimas, no vayan a colocar todas las versiones de los servidores, sino por lo menos las últimas tres, ¿sí? Como lo que indicaba el compañero, tiene por lo menos unas dos antes de la última, o que indiquen cuál es la más estable y la más utilizada. Esos criterios son los que pueden tomar para hacer la investigación. ¿Cuáles son los sistemas operativos para servidor de las familias, de cada una de las familias? ¿Cuáles son los más utilizados? ¿Cuáles son el más estable? Que ustedes hagan cuáles son sus características, cuáles son las licencias que se manejan en Guatemala, qué empresas son las que brindan el soporte técnico para cada una de esas familias que ustedes validen, el tipo de servidores que utilizan en alguna empresa de Guatemala, cuál es su arquitectura, qué tipo de sistema operativo utilizan y cuáles son los retos para actualizar de versión y el costo. Entonces, estas es parte de la investigación que ustedes van a realizar sobre las familias. No quiero que vayan a colocar miles de hojas y que no tenga sentido esa información, sino que se van a centrar de una familia, cuáles son sus últimas versiones, cuáles son las versiones más utilizadas y que tengan estas características. Que validen en alguna empresa, por ejemplo, de donde ustedes trabajan, qué tipo de servidores tienen, cuáles son sus características, cuál es la arquitectura, qué tipo de sistema operativo, cuántas veces han actualizado, cuál es la versión que tienen y cuántas veces se han actualizado versiones sobre esos servidores que ustedes van a investigar, y un costo estimado de lo que tenga. Ingeniera, yo creo que lo dijo, ¿Sí? pero solo una familia, ¿va? Eh, mm, pueden sobre varias familias. Ahora, sí, pero no todos se van a enfocar en Windows. Ah, ya. Ah, O, gracias. o- o investiguen sobre las familias que encuentren, pero digamos sobre la empresa que ustedes van a enfocarse, pues puede ser que la empresa se enfoque a una sola familia. Pueden hacer la investigación en general y ponen la familia en la cual está la empresa, de los servidores que tiene la empresa que van a investigar. Ah, ya. Gracias, ingeniera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van a realizar esta tarea?
Esta tarea se las voy a crear el día de mañana en la plataforma. Otro punto importante que quería que validáramos son los grupos. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Quieren trabajar de forma individual o en grupos? Pero si trabajan en grupos, ¿sí? En grupos, dice. En grupos. ¿Alguien más? ¿Solo dos en grupos? En grupos, dice Cristian, Daniel, ajá, Jonathan, ajá. Diga el pero, no me vayan a decir al final del semestre, hasta el final del semestre, que no trabajan. Todos tienen que trabajar, todos tienen que aportar, ¿sí? Entonces tienen que trabajar, ¿sí? Si alguien no trabaja desde un principio, díganmelo y así podemos hablar con esta persona que no trabaja. La idea de realizar en grupo es para una persona puede investigar una cosa, otra persona puede investigar de otra cosa, pueden tener más información y reunirse y ver si la calidad de información que investigaron es de alta calidad para presentarla, ¿sí? Entonces, esa es la idea de trabajar en grupo. No decirle, hoy, ahora le tocó a Yandy, otro día le toca a José Alberto, hoy vas a hacer esta tarea solo vos y la próxima la hago yo. No, esa no es la idea. La idea es de que todos trabajen, cada uno investigando una parte para obtener la información de calidad. Ahora, esos grupos los puedo hacer de forma aleatoria o por afinidad. Mejor afinidad, dije. Por afinidad. Vean, ahorita hay 44. Todavía no he podido bajar el listado. Hay 44. Vamos a ver. Eh, no sé si ya tienen algún grupo de WhatsApp para este año. Todavía no, ingeniero. Todavía no. Entonces, permítame, ¿alguien escribió? No, dice Selvin. Del curso no, dices Anderson. Bueno, entonces, si me hacen favor, no sé quién quiere hacer el grupo. Ahorita, mientras hablamos de los grupos, voy a tomar asistencia. Un segundito. No se vayan a desconectar ahorita. Voy a empezar a tomar asistencia. Alguien que haga favor de crear el grupo. Gracias, Walter. Pueden unirse, ese Walter. Ahí si lo puedes compartir, te agradecería. Lo colocó ahí en el chat, ingeniero. Sí, gracias, Walter. Entonces, si se unen ahí, por favor,
y para que sepan quiénes están en el grupo de, quiénes están, los que ya se conocen, para que, por si quieren, por afinidad, Ingeniera, ¿De manden. cuántos integrantes? ¿de cuántos integrantes? Fíjense que ahorita hay 44, conmigo 45. Entonces, ahorita vamos a ver, eh, 45, de unos 5. Ajá, sí, 5, por favor, grupos de 5. Gracias, Daniel. Sí, para que grupos muy grandes en algún momento se pierde. Entonces, ahí ustedes vean, me hacen el favor, ajá, puede ser 9, sí. Me hacen el favor de hacer sus grupos, me hacen favor de elegir un coordinador y me hacen el favor de enviarme un correo con los integrantes. Yo voy a crear los grupos para esta tarea, la voy a colocar individual y la pueden trabajar en grupo. La suben cada uno, ¿sí? Aunque repitan el trabajo, ¿sí? Por esta vez lo vamos a hacer así. Este fin de semana ustedes me envían el correo, así yo creo los grupos para que la próxima vez ya podamos hacerla por grupo. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer de esta actividad? Van a presentar por grupo, van a presentar la investigación realizada, vamos a comentar qué fue lo que ustedes detectaron para ver cuál es lo último que hay. También les agradecería si pueden encontrar de la última versión de la familia que van a investigar, las vulnerabilidades que tiene y que aún no han sido solventadas. Esa parte no se las coloqué allí, pero se las estoy mencionando para que esté dentro de las características y vulnerabilidades, para que conozcamos no solo de las características, sino también las vulnerabilidades. ¿Alguna pregunta? Ya les tomé asistencia. Ahí armen sus grupos y me envían la información. El ejercicio, también háganme el favor de colocarlo dentro, bueno, vamos a dejarlo por separado. El ejercicio lo vamos a poner en una tarea y la investigación en otra. Entonces van a ser esos dos para el próximo sábado. ¿Preguntas? No, ingeniero, todo claro, gracias. De acuerdo. Entonces, muchas gracias. Ahí les quedan esas 3 tareas. Hacer sus grupos, hacer la investigación, hacer para la presentación del próximo sábado. Ahí se puede un grupo de 6. De acuerdo, Fernando. Un grupo de 6 y de acuerdo. Vamos a ver si hizo falta alguien más. La próxima semana, yo ya espero tenerla, creado los grupos y con toda la información que ustedes me van a enviar. Y así voy a revisar antes si alguien
se quedó fuera, para que nadie se quede fuera. ¿Sí? Eso me toca revisar. Voy a bajar el listado. Hoy espero ya poder bajarlo de la plataforma y tener el listado de todos los integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, perdonen ahí que no les di un tiempo de receso, pero van a tener este tiempo para ir a tomar un café antes de entrar a su otro curso, dice Leonardo, de 4. ¿De acuerdo, Leonardo? Está bien. Recuérdense que todos trabajan, por favor. ¿Alguna pregunta? Si estamos con todo, ahí yo les agradezco mucho y cualquier cosa me envían un correíto. Ahí les voy a agradecer que realicen sus grupos y su investigación. Ya esta semana les voy a subir la documentación del material de apoyo con la actualización de la evaluación y les deseo un buen fin de semana. Gracias, ingeniera, igualmente. Feliz día. Nos vemos, Inge. Hasta luego. Cuídense. Pues, ingeniero. El día, Inge. Feliz día a todos.